tampoco causan efectos adversos, ¿sí? Y esta prácticamente, ¿cómo se hacen estas soluciones? Estas soluciones, hagan de cuenta, sí es una solución salina como tal, pero al pasarse por una corriente eléctrica se generan muchas especies o moléculas nuevas. No es la solución salina convencional que conocemos, sino se genera todas las combinaciones que puede haber entre sodio, cloro, hidrógeno y oxígeno. Una de entre más, las más, digamos, representativas sería, por ejemplo, el ácido hipocloroso, que son sustancias que se producen en nuestro propio cuerpo por los leucocitos. El sistema inmune tiene mecanismos de comunicación con otras células para mediar la inflamación y otros estados a través de sustancias que son muy básicas, como son estos, como el ácido hipoclorito, como óxido nítrico, como ozono, son moléculas muy básicas que vienen que son mecanismos de comunicación entre las células. Y ahora bien, ¿qué hay de esto a nivel comercial? A nivel comercial, por ejemplo, hay una empresa que se llama Steady Pharma que produce soluciones salinas electrolizadas, generalmente, les digo, como antisépticos. Nosotros venimos colaborando desde hace tiempo con esta empresa y hicieron una preparación que pudiera ser aplicada por la vena, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho anteriormente con estas soluciones salinas electrolizadas? Pues hemos hecho ensayos preclínicos en ratones y hemos evidenciado que ayudan a evitar, por ejemplo, fibrosis y daño renal, reduce la inflamación hepática y hemos visto que también reducen daños articulares de manera importante, ¿sí? Hemos hecho ya hace 5 años, comenzamos con esta aplicación, o sea, esto no se había hecho en el mundo, o sea, utilizar, como quien dice, mecanismos de comunicación con moléculas tan básicas como son estos radicales libres de oxígeno, aplicados directamente por la vena. Inicialmente hicimos un ensayo fase clínico 1, que es, digamos, la primera vez que se aplica en humanos para tratar chikungunya crónico. Y vimos que había una mejoría clínica muy importante, no alcanzada previamente con otros antiinflamatorios, y reducción de algunos marcadores de inflamación, como lo es el fibrinógeno. ¿Sí? Entonces, ahora que se viene la pandemia, vimos que obviamente el mecanismo de acción o de daño del coronavirus es alterar la inflamación de una manera muy fuerte. Entonces, nos planteamos la hipótesis de que esta solución podría ayudar a mejorar la parte de la inflamación y a contrarrestar los procesos inflamatorios tan fuertes que desencadena la infección por coronavirus, ¿sí? Observamos que la administración intravenosa y nebulizada, que se hicieron las dos soluciones, las 2 días de administración, disminuyeron el riesgo hasta en un 90% la posibilidad de hospitalización y un 90% la posibilidad de muerte comparados con pacientes tratados con tratamiento, o sea, con tratamiento usual. Este es un tratamiento adicional al usual, no es un tratamiento único, es una herramienta más. Y si, por ejemplo, si antes iban a hospitalizar o morir 10 personas con el tratamiento usual, con adicionando este tratamiento ya solamente se iba a hospitalizar o morir una de esas 10 que iban a hospitalizarse o esas 10 que iban a fallecer. Aumenta 43 veces la probabilidad de tener un estado de síntomas aceptables al día 5, o sea, acorta el tiempo de padecimiento, de sufrimiento de la enfermedad, y esta mejoría clínica se correlacionó con una reducción en la proteína C reactiva, una reducción de los monocitos aberrantes y un aumento de linfocitos y de plaquetas, así como incrementar el anabolismo sin efectos adversos serios.
Este es el mecanismo de acción que nosotros propusimos para este tratamiento que les digo, es un manejo adicional al que ya se está proporcionándose alguna herramienta más, y es un efecto local a través de la nebulización, tiene un efecto analgésico, de antiinflamatorio según estudios previos, y también ayuda a la regeneración tisular, y también ayuda de manera directa a la inactivación por virus. Esto ayuda a eliminar el virus más rápido. A efecto sistémico por la vía intravenosa, pues baja el cortisol, aumenta el índice de testosterona-cortisol, que es prácticamente el anabolismo, baja los monocitos aberrantes y los monocitos activados. Esto a su vez reduce la inflamación, aumenta los linfocitos, que son las células especializadas para combatir virus, y esto desencadena una mejoría clínica, ¿sí? Esta fue la pregunta que nos planteamos inicialmente, si esta administración ayuda a los pacientes. Esto en etapas iniciales. Los resultados para reducir la hospitalización y la muerte se hizo cuando la solución se aplicó en una etapa inicial ambulatoria, ¿sí? Y ahí es donde se ve los mayores beneficios, o sea, como evitar que el paciente se ponga grave o reducir su sintomatología. Después tuvimos un segundo protocolo donde tuvimos la gran colaboración del doctor Fabián Rojas en el Hospital Regional Universitario. Entonces, ahí observamos, lo vimos en pacientes graves que ya estaban, pacientes hospitalizados o pacientes ya intubados. Este todavía está en proceso de análisis de datos, pero ahí parece que la eficacia terapéutica se ve reducida de manera significativa, y al parecer en cuestiones de mortalidad no ayudaría, pero sí ayudaría a reducir la estancia hospitalaria, aunque son datos todavía no publicados, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos dos protocolos de este tratamiento, una en etapas iniciales donde se ven los mayores beneficios previniendo la hospitalización y la muerte, y la otra en pacientes ya graves, hospitalizados, en donde al parecer el beneficio es acortar el tiempo de estancia hospitalaria, aunque estos todavía no son datos que estamos analizando la parte de los pacientes graves, ¿sí? Este es el tratamiento para pacientes graves. Obviamente, este es lo que ya está publicado en la guía de terapias contra COVID, de terapéuticas contra COVID de noviembre del 2020, del 2020. Esta publicación que nosotros sacamos inicialmente de pacientes ambulatorios quedó incluida dentro de estas guías. Escogió la OMS, está hecha por la Organización Mundial de la Salud, 94 publicaciones en el mundo que habían demostrado investigaciones de calidad para el tratamiento contra COVID. La OMS se abstiene de recomendar o no recomendar los tratamientos, simplemente dice, estos son los estudios que hay que demostraron calidad para hacerlos y aquí están reportados, ¿sí? Esta ya es la publicación final de los tratamientos ambulatorios, donde les digo que se reduce entre el 80 y 90% la posibilidad de muerte y de hospitalización. Entonces, es un avance, digamos, importante, pero generalmente es preventivo. Pues, lamentablemente es muy complejo saber qué paciente se va a poner grave y qué paciente no. Y entonces los pacientes generalmente no acuden a tratamientos en estas etapas iniciales. Generalmente cuando comienzan a desaturar es cuando dicen, ahora sí pónganme lo que sea, pero ya vemos que la mayoría de muchos tratamientos en esta etapa se ve reducida su eficacia, y este es el caso, pues, donde su mayor efecto es prevenir que el paciente se ponga grave. Ahora vamos a poner ahorita un video, no sin antes, bueno, poner algunas cosas claras sobre el diagnóstico, ¿sí? Que estas son cosas, lo primero que presenté es una parte que tiene que ver con investigación, que tiene que ver de cómo una idea se puede pasar de los ensayos preclínicos
a aplicación en humanos, en este caso por una emergencia como es la pandemia. También cómo es posible aportar algo nuevo, una terapia nueva al mundo desde aquí, desde Colima o desde cualquier parte del mundo, y demostrar que sí se pueden hacer cosas nuevas, porque es la primera vez en el mundo, o sea, no hay ningún antecedente sobre la aplicación de esta solución vía a través de la vena, ¿sí? Y su principal, digamos, virtud es no tomándola con su poder antiséptico, sino tomándola con su poder de comunicación del sistema inmune para controlar procesos como son el de la inflamación, o sea, hacer una inmunomodulación. Y eso es algo que no se había hecho antes en el mundo. Ahora, y eso es investigación, les digo, es un ejemplo de investigación. Ahora, basándonos a las cosas que ustedes deben de saber y que pueden estar, que les van a preguntar y que son importantes que sepan en su práctica actual, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con diagnóstico de COVID, la RT-PCR nos dice si está el virus en la nariz o garganta, pero tienen que tener claro que falla en 3 de cada 10 casos verdaderos positivos. Entonces, el que una RT-PCR incluso te dé negativa, pero el paciente tiene todos los síntomas, no puedes descartar la enfermedad, ¿sí? Porque hay veces que es positivo el paciente real y la RT no lo alcanza a detectar. El antígeno, prueba rápida, también nos dice si el virus está en la nariz o garganta y tiene una sensibilidad y especificidad muy similar a la RT-PCR, aunque la RT-PCR es más sensible, un 10% más sensible. Los anticuerpos solo nos dicen si ya hizo anticuerpos un paciente. Y está la prueba rápida, que es cualitativa, nomás nos dice sí, no, y la cuantitativa, que nos dice qué tantos anticuerpos hizo, tanto de IgM como de IgG. Y esta no nos va a decir si el virus está o no está. Nos dice si el virus hizo reacción, si el paciente hizo reacción contra el virus, pero no es, por ejemplo, que un paciente sale positivo a anticuerpos, no quiere decir que tenga el virus. Claro, si tiene anticuerpos y aparte tiene la sintomatología, pues se asume que sí tiene el virus, pero tienen que distinguir y saber pedir la prueba ideal para lo que ustedes quieren saber. Si quieren saber si está el virus o no, es la de antígeno o la de RT-PCR. Si hizo anticuerpos, pues la de anticuerpos. Sí, pero también si hizo anticuerpos contra la vacuna, no pidan la de anticuerpos normal, tendrían que pedir una de anticuerpos neutralizantes o anticuerpos antivacuna. Entonces, con esto estamos dando un ejemplo de una investigación que se hizo para COVID y finalmente me gustaría compartir un video sobre esta investigación. Bajo la coordinación del Dr. Iván Delgado Enciso, un grupo de investigadores del posgrado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, en colaboración con médicos del Instituto Estatal de Cancerología e investigadores de la empresa mexicana Esteriparma y de instituciones académicas nacionales, desarrollan de manera exitosa un manejo adicional al convencional para pacientes con diagnóstico COVID-19. Desde hace ya más de 15 años comenzamos a trabajar con temas de terapia experimental, de terapias innovadoras para múltiples enfermedades, principalmente enfermedades donde la inflamación es un componente importante. La inflamación es un proceso en el cual está involucrado el sistema inmune, el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Desde hace 5 años comencé una colaboración con investigadores de la empresa Esteriparma para probar una sustancia que ellos producen, que es solución salina electrolizada. Hemos intercambiado ideas y comenzamos
proyectos de investigación en donde demostramos que la solución salina electrolizada y sus componentes pueden ayudar a controlar los procesos inflamatorios y los procesos del sistema inmune cuando se descontrolan, como sucede en muchas enfermedades, ¿no? Sobre todo enfermedades donde duelen las articulaciones, donde duelen los músculos. Ahora que viene la pandemia, que entró la pandemia, vimos que muchas de las anormalidades que provoca el virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, son alteraciones que pueden ser contrarrestadas por los efectos de la solución salina electrolizada. Entonces propusimos hacer una terapia experimental a base de esta solución salina electrolizada para combatir COVID-19. Tiene especies activas de oxígeno y de cloro, y esas especies activas son muy similares a las que producen células de nuestro cuerpo, las células de la defensa, las células blancas de nuestra sangre, producen estas sustancias para regular el sistema inmune, el sistema de inflamación, el sistema de defensas, y estas sustancias son producidas en pequeñas cantidades por nuestro cuerpo para mantener ese equilibrio, para mantener una salud. Cuando una persona padece COVID-19, estos procesos se descontrolan y se provocan todas esas manifestaciones, dolores, los pulmones se llenan, se inflaman, se llenan de líquidos, se llenan de sustancias que no deberían estar ahí y que impiden que las personas puedan respirar. Entonces, la solución salina electrolizada rica en estas especies de cloro y de oxígeno ayudan, cuando son administradas, nosotros hemos encontrado que ayudan a regular estos procesos, contrarrestando los procesos patológicos de COVID-19. Debe de aplicarse desde el comienzo de los síntomas, como cualquier terapia para COVID. Sin embargo, nosotros tratamos a pacientes que estaban iniciando síntomas desde el primer día o incluso hasta que ya tenían 10 días con los síntomas, pero que no habían mejorado con el tratamiento usual o habitual. El contacto a través del personal de salud, investigadores de nuestro grupo, de nuestro equipo de colaboradores, pues tenían conocimiento del paciente, al paciente se le invitaba, y si el paciente aceptaba, pues después recibía una llamada telefónica ya dándole detalles cuando el paciente ya estaba en su casa, porque esto es para pacientes que estaban en su casa. Iba un equipo de profesionistas bien protegidos a la casa del paciente a aplicarle el medicamento. Nosotros vimos dos maneras de administrar. Una es directamente por la vena y otra es a través de nebulizaciones, a través de gotitas que se respiran. En la parte de nebulización, aparte hay un contacto directo con las vías respiratorias, con la nariz, la garganta, los pulmones, y esta solución salina electrolizada a ciertas concentraciones se ha observado que tiene un efecto antiséptico. De hecho, es un uso común que se le da a diversas soluciones salinas electrolizadas y inactivan el virus. Inactivar quiere decir que el virus tiene una estructura que necesita ciertos componentes que están en su periferia, en su parte exterior, como para agarrarse de la célula y poderse meter y así infectarla. En el caso de la solución salina electrolizada, es capaz como de dañar esa superficie del virus y entonces ya no puede ingresar a la célula. Entonces de esta manera lo inactiva y evita la propagación. Pero también tiene otro efecto, como habíamos dicho, de combatir la inflamación a nivel local, de ayudar a regenerar los tejidos, que también haya referencias y antecedentes sobre eso, y un efecto que ayuda a reducir el dolor. Esto a nivel local y a nivel sistémico, combatiendo la inflamación y regulando el sistema inmune.
En la mayoría de nuestros pacientes vimos que la aplicación por 7 días es suficiente para, digamos, llevar al paciente a un estado adecuado y sin la posibilidad de que recaiga y que se ponga grave para ir a hospitalización. Si bien algunos pacientes que observamos que no se han recuperado del todo, pudimos seguir dando este tratamiento hasta por 14 días, pero eso es en aquellos pacientes donde el riesgo de hospitalización era muy alto porque la enfermedad no se veía de manera clara. De los pacientes que incluimos, varios tenían hipertensión, diabetes, obesidad, muchos eran de enfermedad de edad avanzada y el tratamiento no le ocasionó ningún efecto contrario, sino les ayudó. Lo que nosotros estamos proponiendo como terapia experimental no tiene nada que ver con el dióxido de cloro, ni la solución salina electrolizada contiene esta sustancia. Se siguieron lineamientos éticos internacionales. Como proyecto fue registrado en una base avalada por la Organización Mundial de la Salud para realizar ensayos clínicos. En marzo de 2020 inició el protocolo de escritura y en mayo se registró el primer paciente. 45 han sido atendidos con esta solución salina electrolizada. Nosotros no somos productores de la solución salina electrolizada, somos investigadores que le encontramos un nuevo uso y fundamentamos los beneficios que puede hacer. Entonces ya corresponderá, en este caso por ejemplo, a la empresa Sterifarma si le interesaría promover los permisos para su uso libre o con prescripción por parte de los médicos y de las autoridades. Es un tema que no nos compete a nosotros como investigadores, donde nuestra finalidad es generar conocimiento, generar las oportunidades de nuevos tratamientos que ayuden a los pacientes. Hasta hoy muy satisfecho, no solo yo, hablo por todo el equipo de investigadores que participaron. La verdad es que lograr ser los primeros en el mundo en innovar con un tratamiento que en este caso la aplicación intravenosa de la solución salina electrolizada con posibilidades de modular el sistema inmune, les digo, aplicada por la vena, es la primera vez que se hace en el mundo. No hay otro grupo de investigación, no hay otro antecedente en este sentido y la verdad es que sí estamos muy satisfechos. Me siento muy contenta de haber participado en este protocolo, ya que sin duda uno de sus objetivos principales es el ayudar a las personas a que mejoren su salud en esta enfermedad tan importante como es el COVID-19, que ha traído muchas muertes alrededor de todo el mundo, y el generar nuevo conocimiento de terapias alternativas que ayuden a recobrar la salud es muy importante. Este protocolo sin duda cumple con ello y por eso me siento muy contenta por haber participado en él. Y estudio la detección de pacientes con inmunidad a COVID mediante proteínas recombinantes. Estamos muy satisfechos y sobre todo de ver que pudimos ayudar a pacientes, cómo los pacientes mostraban su agradecimiento
ante la mejoría que sentían, la cual en las dosis que logramos establecer como adecuadas, desde las 48 horas ya alcanzaban un estado satisfactorio en la mayoría de pacientes. Entonces fue un gran placer y satisfacción poder ayudar y contribuir, sobre todo en esta etapa de la pandemia. Entonces estamos muy felices y contentos de haber podido ayudar y contribuir en esta pandemia. Y no hablo solo por mí, sino de todo el grupo de investigadores y de estudiantes de la maestría y del doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, que le echaron muchísimas ganas todos. Entonces quiero agradecer, y también a la empresa Stereopharma por apoyarnos con proporcionarnos la solución salina electrolizada, que es la que finalmente utilizamos y probamos. Investigación científica, alianza que genera nuevos conocimientos que propician el bienestar del ser humano ante la pandemia de COVID-19. Bueno, pues pasamos este video donde es un resumen de la investigación que les comenté. No todo es, digamos, tan bonito en la ciencia y en los protocolos. Obviamente se tuvieron resultados muy positivos. El proyecto continúa. Hemos atendido a cientos de pacientes. Lamentablemente hay pacientes, y lo tengo que decir con mucho pesar, que por más tratamientos que reciban, no se pudo detener la enfermedad, finalmente se hospitalizaron. Hay pacientes que no les fue del todo bien finalmente, pero son los menos, pues, y en los tratamientos, pues no hay nada 100% efectivo. Si bien reduce en gran medida la hospitalización y la muerte, pues no es 100% eficaz. Un tratamiento 100% eficaz no lo existe, además de que hay pacientes que tienen comorbilidades que a veces se puede vencer al COVID, pero el COVID finalmente desencadena otras, como si fuera fichas de dominó, desencadena procesos de otras enfermedades que tienen pacientes que finalmente llevan al fallecimiento de los pacientes. Entonces, si bien los tratamientos todos ayudan, en COVID nos ha demostrado, yo creo que más que ninguna otra enfermedad, que los médicos tenemos límites muy claros y que hay veces que por más que se haga, no se alcanza a detener la enfermedad. Afortunadamente son los menos y los tratamientos se basan en eso, en que ayuden a la mayoría de pacientes, pero no deja de ser una tragedia y una tristeza los pacientes que no se les logra ayudar, aunque a la gran mayoría sí, y en eso se basa la medicina. Entonces, no sé si hasta este momento quiero dejar unos minutos para preguntas y sobre todo también por si el tema del diagnóstico tienen alguna parte, alguna duda, porque si bien les presenté la parte que tiene que ver con investigación y cómo es factible hacer investigación y cómo la investigación, un ejemplo de que la investigación, aunque yo creo que ya lo tienen muy claro, la investigación es una parte importante del combate al COVID, porque por ahí he leído que si bien todos estamos apoyando y todos hacemos un gran trabajo por los médicos que están atendiendo y el personal de salud en general a los pacientes de COVID día a día, realmente las esperanzas de todo el mundo radican en la investigación, porque por más hospitales gigantes que construyan para atender a los enfermos, la esperanza es que la investigación finalmente derive en tratamientos efectivos y en vacunas efectivas. Entonces, esto deja claro el papel de la investigación, pero también por si tuvieran alguna duda de la parte diagnóstica y de qué prueba es la adecuada en cada momento, pues para su práctica clínica. Pues de mi parte pues sería todo y quisiera escuchar algunas preguntas o comentarios. Gracias.
A partir de ahorita se abre el chat para que puedan hacer sus preguntas. Su estadística. Doctor, ¿nos puede hablar de su estadística de sus pacientes con COVID? Sí, la mayoría de pacientes eran más o menos como un 70% eran pacientes con enfermedad leve, que no significa que no tienen síntomas, como un 20% con enfermedad moderada y otro 20% con enfermedad grave. Prácticamente en la gran mayoría se logró evitar que se hospitalizaran, y los que se hospitalizaron, los pocos que se hospitalizaron, les fue mucho mejor que en general. Tuvimos un grupo control con tratamiento usual donde pudimos ver esa diferencia. Por ejemplo, mientras en uno se hospitalizaron casi 20 pacientes en un grupo que fue el control, en el otro grupo se hospitalizaron como 6 nada más del grupo experimental con el tratamiento. Inicialmente con los 100 primeros pacientes, o sea, 100 controles y 100 experimentales, solamente falleció un paciente del grupo experimental, y del grupo control fallecieron como 10. Entonces, sí hay una diferencia importante. Les digo, lamentablemente no se puede garantizar a nadie la salud, o sea, pero el tratamiento sí fue altamente efectivo. Pero lamentablemente es una desgracia por aquellos pacientes que no se pudieron ayudar. Y esas, digamos, serían las estadísticas. El proyecto está publicado ya en una revista internacional. Por si quisieran, ahorita les paso la liga, por si quisieran leerlo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, nos preguntan cómo hubo mejor respuesta, si fue por nebulizador o por intravenosa. La mejor respuesta fue cuando se combinaron las dos. La combinación de ambas es la que tenía la mejor efectividad, pero nebulizado, o sea, nebulizado es mejor que no darlo, y nebulizado más intravenosa es mejor que solo nebulizado. Los efectos adversos que se tuvieron, por ejemplo, en pacientes nebulizados, como 2 pacientes, como en un 2-3%, tuvieron irritación en la garganta, y entonces en esos pacientes se suspendió la parte de nebulizado. O sea, principalmente hubo efectos muy pocos irritativos a nivel de garganta, les digo, en un porcentaje muy bajo. En la aplicación intravenosa no se observaron efectos adversos. Recuerden que hubo un ensayo clínico fase 1 hace varios años que les mostraba como antecedente, donde los pacientes, cuando se aplicó por primera vez, los pacientes estaban en un hospital con un monitor cardíaco y se les medía los parámetros cada 5 minutos y no se mostró ningún efecto. Las próximas investigaciones a realizar tendrán que ver con la cuestión inmunológica para regular enfermedades inmunológicas. Creemos que es un potente inmunomodulador y que va a ayudar a muchas enfermedades autoinmunes y con un mecanismo de acción totalmente diferente a lo ya preestablecido, como los de antiinflamatorio y algo, porque a nosotros nos enseñan en la Facultad de Medicina como una molécula, un tratamiento y un mecanismo de acción que bloquea una proteína en particular, y con eso deriva el mecanismo de acción. En este caso, como son mensajeros muy básicos,
no bloquean o estimulan algo en particular, sino son parte de las comunicaciones celulares que están en todo nuestro cuerpo y entonces pueden tener efectos benéficos en muchos lugares, no solo a través de una sola cadena como metabólica o bioquímica, como nos han enseñado con los fármacos tradicionales. Aquí estamos yéndonos a nivel mucho más básico, entonces sus efectos pueden ser múltiples en muchas enfermedades. Y sí estamos investigando eso, sobre todo ahorita en artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes. Las alteraciones electrolíticas, no podría haber alteraciones electrolíticas porque la solución al revés es hipotónica. Tiene una concentración muy baja de cloruro de sodio. Haz de cuenta que de hecho para aplicarse se diluye en solución salina normal y para que pueda ser aplicarse sin ningún efecto hipotónico, entonces no afecta la cuestión de electrolitos. No estás metiendo electrolitos de más, es prácticamente más diluida que una solución salina fisiológica. Agradecemos la participación del doctor Iván Delgado Enciso y le haremos llegar un presente por su participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por su invitación y por su atención a la plática. Gracias. Gracias, doctor, y muchas gracias. A partir de ahorita tienen 5 minutos para ir al baño.